Muy bien, ahí estamos. Bueno, uy, unos cuantos veo ahora. Muy bien. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Qué lindo verlos de vuelta, como les decía recién. Eh, Estamos ya en la recta final de la misión. Han sido ya unas cuantas clases las que hemos visto juntos. Hemos, hemos sido edificados por el Señor. Bueno, esperemos que hoy no sea la excepción. Anduvimos a las corridas. Hoy la verdad que anduvimos a las corridas. Estuve trabajando hasta hace, no sé, media hora atrás. Estamos todos corriendo los Lonce acá para poder hacer esta clase. Eh, pero bueno, acá estamos contentos de poder y felices de poder compartir con ustedes. Estamos en la clase ya, clase 10, ¿sí? Clase 10. Venimos avanzando muy bien, disfrutando la misión, disfrutándoles a ustedes cada vez que comparten, que pueden al final de las clases. Yo siempre espero al final de las clases, me encanta el final de las clases porque todos comparten y es muy lindo, muy edificante escucharlos. Vamos a comenzar, estamos en la clase 10, ¿sí? En la clase 10, hoy lo que vamos a estar viendo es cuáles son los dos pilares fundamentales en la vida del misionero. Voy a retomar un poquito con la clase de la semana pasada. Si alguno perdió por ahí el tren de las clases, les pido por favor que las vea, porque estamos edificando, ¿no? Ladrillo sobre ladrillo, vamos agregándole siempre algo más a lo que venimos diciendo, pero siempre, bueno, tenemos como un repaso, ¿no? Desde la clase que fue la semana pasada. Ahora bien, hoy vamos a ver estos dos pilares que creo que son fundamentales en la vida de un misionero, ¿no? Y bueno, justamente esta clase se llama así, cuáles son los dos pilares fundamentales en la vida del misionero. Y en la clase anterior habíamos definido qué sería, ¿sí? Ser un misionero. Y habíamos dicho que ser un misionero, para ser un misionero teníamos que tener una misión, ¿no? Y que de hecho todos la tenemos a la misión. Esa misión, todos, aquellos que decimos ser seguidores de Jesús y de sus enseñanzas, que decimos ser cristianos, tenemos una misión y es con la que comenzamos esta escuela cuando hablamos de Mateo 28, 19 al 20, donde veíamos la misión que Jesús nos da como un mandato, como un mandamiento, que nos da a todos los hijos de Dios, a todo lo que es la iglesia de Jesucristo, a sus seguidores. Y ahí veíamos, bueno, que al tener esta misión, entonces nos convertimos en misioneros. Para ser un misionero necesitas tener una misión, y la tenemos. Entonces, si tenemos esa misión, nos preguntábamos la semana pasada si existe ese famoso llamado misionero, ¿sí? Para solamente algunos escogidos. Y habíamos visto la semana pasada que en realidad no, ¿no? Que en realidad no existe un llamado misionero. Que si hay un llamado misionero, ese llamado es para todos. Absolutamente para todos nosotros está ese llamado misionero porque tenemos una misión. Lo que sí habíamos aclarado es que existen ciertas asignaciones específicas, ¿no? Que en realidad todos somos misioneros porque tenemos una misión, pero existen asignaciones que son bien específicas y que las desarrollamos en algún lugar, en algún momento, como el Señor así lo dispone, ¿verdad? Así que dejando en claro esto, dejando todo esto que ya vimos la semana pasada, vamos a ir avanzando. Yo le pediría a alguno de mis hijos que pueda hacer algo con nuestros chihuahuas abajo que están haciendo un lío bárbaro, a ver si los pueden encerrar, o sea, me parece que quedaron medio sueltos ahí afuera. Tenemos un lío de chihuahua acá en la casa tremendo, y para cómo se nos agrega uno más ahora. Así que bueno, estamos ahí acomodando el zoológico de la casa. Están sueltos, me parece. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que habíamos visto la semana pasada que una vez que este mito que tenemos, ¿no? O este velo que la tradición religiosa nos puso, se cae de nuestra mente, una vez que esto se cae, este llamado misionero que pensamos, decimos que solamente algunas personas las tienen, ¿sí? Que solamente algunos tienen un llamado misionero, que en realidad vimos que no es así, y cuando se nos cae ese mito, cuando se nos corre ese velo, y reconocemos que todos somos misioneros de Jesucristo, toda nuestra vida cobra otro sentido. Habíamos visto la semana pasada que de repente nuestra vida cobra otro sentido, que nosotros empezamos a ver la vida de otra manera totalmente diferente, cuando nos damos cuenta o cuando se nos viene la revelación a nuestra mente de que fuimos llamados a llevar adelante una misión, que no importa qué es lo que vos vas a hacer en la iglesia,
si sos pastor, sos líder, sos lo que seas, no importa lo que sea, esta misión es para todos. Todos nosotros deberíamos estar haciendo discípulos de Jesucristo. Todos nosotros tendríamos que apartar un tiempo para, si es posible, evangelizar a una persona y luego hacerle un seguimiento y discipularla personalmente, porque de eso se trata esta vida que Dios nos ha dado a todos nosotros, esta misión que nos ha dado. Entonces, una vez que tenemos claro esto, una vez que nos cayó la ficha, como decimos, ¿no? Una vez que se nos corrió el velo y tenemos la revelación, entonces vemos que nuestra vida cobra otro sentido. Porque antes esto no estaba dentro de nuestra agenda, antes esto no estaba dentro de no sé, de nuestra forma de vivir, de aquellas prioridades que teníamos. Ahora parece algo que nos desestabiliza a muchos, porque bueno, muchos tienen una vida, digamos, tradicionalmente religiosa, voy, hago esto, vuelvo, hago todo lo que me dicen, voy a la reunión, vuelvo a casa, me involucro más o menos en alguna actividad, pero no hasta ahí llego. Y entonces, ahora que veo que dejo de ser un espectador y paso a ser un protagonista, y bueno, mi vida cambia, mis prioridades cambian, el manejo del tiempo cambia, incluso el manejo de mis recursos cambia, porque ahora tengo una misión que llevar adelante y no me la pide hombre alguno, sino que me la pide Jesucristo. Me la pide aquel que se sentó en el trono y que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y me dio el mandato de hacer discípulos. Entonces, una vez que vemos esto y que nuestra vida cobra ese otro sentido que le decía recién, nos empezamos a establecer en dos pilares fundamentales, donde comenzamos a ser productivos para el reino de los cielos y para la misión de Jesucristo para su iglesia. Hoy vamos a ver esos dos pilares. Yo creo y entiendo, viendo la vida de los primeros cristianos, de aquellos que llevaron la misión de Jesucristo a todo lado, veo que hay como que resaltan, hay muchas cosas, muchas cualidades, pero hoy vamos a ver dos que son fundamentales y creo que todos la deberíamos tener, tendrían que estar bien visibles en nuestra vida para poder llevar adelante esta misión que es hacer discípulos de Jesús. Ahora, como decía recién, cuando observamos esa vida, ¿sí? La vida de quienes fueron los primeros en ir hasta lo último de la tierra, llevando el Evangelio de Jesucristo, vemos que resaltan dos cualidades fundamentales. ¿Sí? Hoy vamos a llamar, o llamaremos esas dos cualidades, como los dos pilares fundamentales de la vida de un misionero. ¿Para poder qué? Para poder ser productivo en la extensión del reino de los cielos. Vamos a dejar las cosas así un poco más claras. Fuiste llamado a llevar adelante una misión. Tu misión es hacer discípulo, y para poder hacer discípulo de Jesucristo, que eso es lo que te convierte en una persona productiva para la extensión del reino, porque el reino se extiende cuanto más discípulos hay, cuanto más gente vive bajo el gobierno de Cristo, más se extiende el reino de los cielos, porque cuando hablamos de reino hablamos de gobierno, como habíamos aprendido en las primeras clases. Entonces, ahora tengo esa misión y para poder llevarla adelante, esa misión se hace fundamentalmente basado en estos dos pilares, porque en la carne no lo podemos hacer. Y esos dos pilares son la obediencia y la guía del Espíritu Santo. La obediencia y la guía del Espíritu son fundamentales para que cualquiera de nosotros podamos parir discípulos de Jesús, para que nosotros podamos formar discípulos de Jesús y para que nosotros llevemos a personas a que se gradúen como discípulos de Jesús. Siempre decimos que la misión que el Señor nos ha dado es una misión que tiene tres aspectos. Es dinámica, ¿sí? Es flexible y tiene mentalidad de graduación. Esa es la tarea que Dios nos ha dado, una tarea que tiene que ver con flexibilidad. Tenemos que ser flexibles para lo que el Señor quiere hacer. Si bien hay una estructura, pero Él decide cómo debe ser esa estructura. Es dinámico, porque de repente parece que no estoy haciendo nada y de repente el Señor acelera todas las cosas y de repente te vuelve a frenar. Y también es con mentalidad de graduación, porque algún día nos tenemos que graduar de discípulos. Y también tenemos que llevar a quienes están con nosotros a adquirir esa madurez para que algún día también se gradúen de discípulos. Pero todo esto, hermanos, no se puede hacer si no lo hacemos en una obediencia absoluta y guiados por el Espíritu Santo. Por eso que es imposible reproducir la misión de Jesús sin estos dos pilares, porque dicha misión se hace en el Espíritu. Es en el Espíritu, o es el Espíritu que nos lleva a la obediencia absoluta y a ser guiados por Él en todo lo que el Padre ya predestinó para cada uno de nosotros. Después vamos a ir viendo estas cosas que las estoy diciendo como una introducción,
vamos a ir viéndola detalladamente. Pero tenemos que comprender esto, que esta misión de hacer discípulo es imposible hacerla en la carne. Sin obediencia al mandato y su forma, porque no es solamente vayan y hagan discípulo como ustedes quieran. No, él dijo, vayan y hagan discípulo y nos dijo cómo hacerlo. Ya lo vimos en la clase cuando hablábamos de hacer discípulo. Entonces, sin esa obediencia al mandato y su forma, y sin la guía del Espíritu Santo, quedamos a la merced de nuestra humana forma de entender y de hacer la misión. Como también nos exponemos a la guía de las ideas geniales de nuestra carne y su humana sabiduría. Entonces, todo lo que terminamos siendo, ¿sí? Es, hacemos la misión de hacer discípulos como a nosotros nos parece, como nosotros la entendemos, como nuestra humana sabiduría nos dice, y la vamos llevando adelante, no con la guía del Espíritu Santo, sino con esas ideas geniales que nos vienen a veces, ¿no? Inspirado alguna noche que no podíamos dormir, y nos viene así y inventamos algo como si, oh, qué tremenda idea que tengo para hacer la misión. Ahora sí. Entonces, en realidad, terminamos haciendo todo en la carne, y todo lo que se hace en la carne no prospera. Tarde o temprano deja de funcionar. Ahora, vamos a empezar a ver, hoy va a ser bastante rápida la clase, creo, ¿no? Pues siempre digo lo mismo, pero al final nos extendemos, pero va a ser bien puntual la clase de hoy. Yo voy a hablar de algunos puntos que entiendo sobre la obediencia y que entiendo sobre la guía del Espíritu Santo. Como ustedes son unos alumnos muy aplicados y son muy maduros y son gente guiada por el Espíritu, seguramente van a encontrar muchas más cosas que sacarle a estos dos pilares, de encontrar más características, más cualidades en cuanto a la obediencia a la guía del Espíritu. Son gente conocedora de la Escritura, muchos de ustedes son pastores, algunos son maestros de la palabra, y van a encontrar mucho más. Yo simplemente, como para pegar un pantallazo de lo que son estos dos pilares, tomé algunas cosas que me parecen importantes, pero seguramente ustedes le podrán sacar más jugo a esto, ¿no? Ya teniendo esta punta de investigación, pueden encontrar mucho más después. Ahora, vamos a hablar de la obediencia. No existe la obediencia sin la entrega total a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que obedezco a Dios si no entregué totalmente mi voluntad a Él. Cuando yo digo, sí, quiero obedecer a Dios, pero todavía no le entregué mi voluntad, es imposible. O sea, voy a obedecer a Dios, voy a vivir en plena obediencia y específicamente en la misión cuando le entregué totalmente mi voluntad al Señor. Entregar mi voluntad quiere decir que ya no tengo el control yo, Él tiene el control. Y aquí pongo un caso que me parece que es extraordinario, que tiene que ver, que es el puntapié inicial de la última clase de la misión que vamos a ver. Cuando Jesús está en el Getsemaní y está ahí él padeciendo porque sabe lo que viene, y en Marcos, por ejemplo, Marcos 14:36, me gusta esta parte, cómo lo dice Marcos. Él decía, Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos que Jesús está por dar el paso máximo de obediencia que él ha dado, que es empezar ese camino hacia la cruz, ¿sí? Ese camino hacia la cruz donde iba a beber esa copa, donde se iba a llevar todo el pecado de la humanidad, todo iba a cargar sobre él, y no era cosa pequeña lo que iba a ocurrir. Y fíjense que él en su humanidad dice que no sea como yo quiero. Siempre me pregunta es qué es lo que quería Jesús en ese momento, ¿no? Tal vez no quería pasar por eso. El Jesús humano sabía lo que se venía, pero él dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y este es el punto de partida para hacer la misión. Este es el punto de partida para ser discípulos. Este es el punto de partida donde todos aquellos que anhelen alguna vez poder hacer discípulos de Jesús y cumplir con este mandato del Señor, es el punto de partida. Si yo no le entrego toda mi voluntad al Señor para que Él haga lo que quiera, es imposible. Si yo lo quiero hacer a mi manera, no va a funcionar, porque no es como yo quiero, sino es como tú quieres. Y esto le dijo Jesús al Padre, pero nosotros podríamos decirle esto mismo a Jesús. Señor, yo quiero hacer la misión y quiero hacer discípulo, pero no es como yo quiero, sino es como tú quieres. Y a lo largo al menos de todos los años que yo soy cristiano, he visto tantas estrategias, entre comillas, o tantas formas de hacer discípulos, que siempre son buenas y parecen interesantes y algunas hasta parecen que funcionan, pero
en realidad siempre terminamos haciendo lo que nosotros queremos en cuanto a la forma de hacer discípulos y no lo que Jesús nos pidió en cuanto a cómo hacer discípulos. Por eso que para la misión es sumamente importante esto. Los primeros que llevaron adelante esta misión de hacer discípulos fueron hombres y mujeres que obedecieron el mandato. Tal cual como lo recibieron, lo reprodujeron. Por eso que es importante este punto de partida. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, en cuanto a la misión, ¿verdad? Otra cuestión que es interesante, la obediencia nos lleva siempre a hacer lo que el Padre quiere, aun cuando eso represente padecer. ¿Sí? La obediencia nos lleva siempre a hacer lo que el Padre quiere, aun cuando eso represente padecer. Vemos aquí, por ejemplo, en Hebreos 5, del 7 al 9, cuando justamente habla de Cristo, de Jesús, y dice Pablo, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Recién lo leímos. Y fue escuchado por su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Salvando la distancia con lo que el Señor hizo y llevándolo a nosotros, a lo que nosotros nos toca en este tiempo, realmente viéndonos en esta condición de hijos, ¿sí? De hijos que hemos recibido un mandato y que tenemos que reproducirlo y hacerlo a la tierra, que es hacer discípulos, muchas veces eh, vamos a tener que padecer. La obediencia nos va a llevar a padecer. La obediencia tal vez nos va a llevar a sufrir. La obediencia nos va a llevar a la incomodidad. La obediencia nos va a llevar a vivir cosas que tal vez nunca pensamos que podríamos llegar a hacer. La obediencia de ir en pos de hacer discípulo o ir en pos de una asignación específica que el Señor te dé, muchas veces te puede poner en situaciones que te saquen de tu comodidad, que te saquen de todo lo que vos controlás, que te pongan frente tal vez a peligros, que te pongan delante de situaciones difíciles. Eh, Uno en todos estos años que ha peregrinado por un lado y por otro y con diferentes asignaciones, nos ha tocado padecer. Y sí que nos ha tocado padecer, y vaya si hemos padecido por causa de la obediencia. Muchas veces nos tocó padecer en nuestros recursos, no estaban los recursos que necesitábamos, padecer de repente, no sé, en tener que sufrir una cierta enfermedad, padecer en tener que, no sé, dormir en un lugar totalmente incómodo. Yo recuerdo mi viaje a África, fue mis dos viajes a África, los dos fueron totalmente incómodos, tenés que dormir el primer viaje, por ejemplo, 50 días tirado en el piso, en un colchón que tenía 4 centímetros de espesor. Imagínense, a los 20 días ya la cola estaba apoyada en el piso, ya no había colchón. Cubiertos por una cosa ahí, como se llama, no me sale el nombre, para cubrirnos de los mosquitos, por los tirantes y las chapas que nos cruzaban las ratas, y de repente al otro día nos despertábamos con caquita de rata arriba de eso que nos cubría de los mosquitos, o sea que el pie de la rata nos caía arriba de nosotros. Y bueno, y había que padecer por causa de la misión, y no era un día, fueron 50 días. Y a veces uno dice, ¿por qué lo haces? Y la verdad no sé, por amor a Cristo, me imagino, siempre te sale lo romántico, ¿viste? Por amor al Señor lo hago, sí, pero cuando estás 50 días tirado al piso ya es como que perdés, ya ni sabés por qué lo haces. Tener que estar en lugares difíciles, en lugares muy complicados, eh, por ejemplo, tener que recorrer, no sé, 60, 70 kilómetros en moto por ripio, como fuimos con Federico Capelli y con el pastor Walter de allí de Moroto, tener que recorrer esas rutas tan peligrosas, ni ruta, caminos, para encontrar un discípulo, que estaba perdido en las montañas, por allá no sabía dónde, para encontrarlo y poder reencaminarlo en la misión que él tenía que llevar adelante. Y a veces te pregunté, ¿por qué hace eso? Y bueno, el Señor te manda. Y así tantas cosas, tantas cosas. El llegar a la isla para nosotros a lo primero fue un padecimiento. No voy a contar tanta historia porque se nos hace largo, pero tenemos historia para contar, hermano. Y tal vez vos seguramente si abrís el micrófono tenés muchas para contar. Pero quiero que dejemos claro esto.
nosotros a veces decimos, Señor, quiero obedecerte en todo, pero cuando viene el momento de padecer, ahí te quiero ver, ¿sí? Cuando viene el momento de tener que padecer por causa de la misión, ahí te quiero ver. Y no solamente padecer estas situaciones que digo, muchas veces tenés que padecer porque el que estás discipulando parece que iba bárbaro y de repente se frenó, se cayó, no anda, lo arranca y decís, ay Señor, estoy invirtiendo mi tiempo, estoy dejando a mis hijos, estoy dejando mi comodidad, me estoy cruzando toda la ciudad para ir a ver a alguien y de repente cuando parece que arranca se me vuelve para atrás otra vez y otra vez a empujarlo de vuelta, o sea, también es padecer. Eso es padecer en nuestro orgullo, padecer en tantas cosas, ¿no? Pero quiero que entendamos algo, que si el Padre le hizo aprender obediencia al Hijo por cuánto padeció, y bueno, tal vez nos va a hacer a nosotros pasar por eso. Y fíjense que el padecimiento dice que una vez que padeció, no alcanzó perfección. Y yo creo que el Señor nos quiere llevar a esa perfección, donde no es que seamos perfectos, pero sí vamos a ser perfectos en obediencia, de eso se trata. Y esa perfección en obediencia, alcanzar esa perfección en obediencia, muchas veces tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y padecer. Vamos a padecer en la carne, vamos a padecer en las emociones, vamos a padecer en muchas cosas. En muchas cosas vamos a padecer con tal de que el Señor se glorifique a través de nuestra vida y se cumpla la misión. Avanzo, no me quiero quedar mucho ahí. La obediencia nos lleva a ser movidos, a no ser movidos de nuestras convicciones ante la presión. La obediencia nos lleva a no ser movidos de nuestras convicciones ante la presión. Y tomo aquí, puedo tomar, hay muchos casos en el libro de los Hechos y demás, pero voy a tomar este caso. Cuando de repente Pedro y Juan estaban siendo hostigados por los religiosos por predicar el Evangelio, y ellos le responden, y les dicen, ¿no? ¿Acaso no le dimos órdenes estrictas de no enseñar en este nombre? Fíjense, órdenes estrictas. Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a ser discípulo nos va a llevar a tener convicciones firmes. Y muchas veces, nos vamos a encontrar que nuestras convicciones nos van a terminar alejando de las personas que estábamos discipulando. Que va a haber un momento que ya no vamos a decir, basta, hasta acá llegué. Hay convicciones firmes y yo no puedo ceder a mis convicciones por causa de que vos todavía estás con mañas y todavía no querés, no te dejás discipular. Puede pasar. Y también esto lo podemos llevar más allá de esa persona que estás discipulando. Puede ser que vos estés trabajando en un lugar de persecución y que a vos te obliguen a dejar de hacer lo que estás haciendo. Ahí vamos, eso lo vamos a ver seguramente en la última clase. Los padecimientos del discípulo vamos a ver en la última clase, del misionero. Pero qué importante entender que nosotros tenemos un mandato que obedecer. Saben que muchas veces puede pasar, a nosotros nos pasó una vez, que, que una vez nos trajeron un librito y nos dijeron, tomen, enseñen este librito. Y dijimos, no, no vamos a enseñar este librito. Pero tienen que enseñar este librito porque todos enseñamos este librito. No, discúlpeme, pero yo no voy a enseñar este librito. Voy a enseñar las enseñanzas de Jesucristo, no este librito. O sea, le agradezco por el librito, está bárbaro el librito, pero voy a enseñar las enseñanzas de Jesucristo porque Dios nos mandó a ser discípulos de Jesús. Y cuando uno tiene esa convicción en su espíritu, no hay nada que lo sacuda. No hay nada que te sea impuesto cuando vos ya tenés la convicción de que ya el mismo Señor la puso de adentro. E incluso también cuando tenés que enfrentar gente por ahí de otras religiones, cuando tenés que enfrentar gente de otras creencias, que de repente te digan, no sé, acá en el trabajo no hablas más, o acá en la escuela no hablas más, o acá. Bueno, uno tiene convicciones. Respetará, pero seguirá hablando. Nunca vamos a dejar de hablar. Nunca vamos a obedecer a los hombres antes que a Cristo. Si realmente nosotros estamos convencidos de lo que creemos, no vamos a callar. Porque no nos importa padecer, vimos recién. O sea, arrancamos por el hecho de que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El que tú quieres puede llevarme a mí a padecer. Y ese padecer puede llevarme a mí a que me hostiguen para que yo no hable más. Pero mis convicciones estarán por encima de cualquier hostigamiento. Y si tenemos que padecer más, padeceremos.
pero seguiremos hablando. No nos van a callar. Ahora el que calla, bueno, tendría que revisar sus convicciones. Pero aquel que realmente es un discípulo y es maduro, nunca va a callar ante cualquier hostigación que le pueda venir de cualquier hombre, sea creyente o no sea creyente, o sea un gobernante o no sea gobernante, no vamos a ceder, porque tenemos una convicción. Y esto no me quiero meter ahí, porque es parte ya de la última clase y no quiero adelantarme ahí. Pero es importante revisar nuestras convicciones en cuanto a la misión. Es importante revisar, repito, nuestras convicciones en cuanto a la misión. ¿Por qué? Porque la presión va a venir, la opresión va a llegar, la persecución en algún momento va a llegar por causa de lo que tú estás haciendo para llevar el Evangelio adelante. Me salió el tú como cuando estaba en Uruguay con Silvana. ¿Por qué, Silvana, me sale el tú? Decime por qué me salió el tú. Cuando hacíamos la iglesia virtual en la casa de Silvana y me salía el tú de los uruguayos, la gente pensaba que era uruguayo cuando estaba hablando. No, no soy uruguayo. Me salió el tú, Silvana. Bueno, sigamos. Entonces, la obediencia nos libra de nuestra misión para hacer su misión, y esto es muy importante. La obediencia nos libra de nuestra misión para hacer su misión. Y esto es tremendo, porque muchas veces nosotros, lo digo como pastor, y lo digo con conocimiento de causa, nos ha pasado, pensando de que estábamos haciendo la misión de Cristo, estábamos haciendo la nuestra, no la de Él. Y a cualquiera nos puede pasar, que de repente por tener ideas geniales, como decía recién, por el afán tal vez de hacer crecer el grupo que uno pastorea, o por el afán de hacer crecer una casa que uno está administrando, o por el afán es un afán bueno, porque no es que uno está haciendo algo malo. De repente uno quiere que crezca lo que está administrando, quiere que crezca, no sé, una familia a la que le está predicando, quiere que crezca la iglesia, lo que sea, y se manda a hacer cosas que tienen que ver con tu misión o con nuestra misión. Pero lo que hace la obediencia a la misión de Jesucristo es sacarnos de nuestra misión y meternos en la de Él. Por eso es que es muy importante la obediencia al mandato del Señor. Fíjense lo que le pasa a Pablo, ustedes ya saben todo la historia de Pablo, que Pablo tenía cartas y entraba de casa en casa y donde encontraba a los cristianos los arrastraba para la cárcel. Era Saulo de Tarso. Como él dice en una parte, yo era celoso de mi religión, era celoso de mi tradición religiosa. Pensaba que servía a Dios cuando perseguía a los cristianos. Pero dice acá, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por la tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y así se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué tomo este pasaje para hablar de este tema? Porque Pablo estaba en su misión. Saulo estaba desesperado y él creyendo que estaba haciendo lo bueno, él creyendo que estaba haciendo lo correcto. ¿Sí? Él pidió cartas para ir a buscar a esta secta de los cristianos, para meterlos presos porque estaban totalmente equivocados y era una herejía para él lo que ellos estaban predicando. Él estaba totalmente convencido que la misión que tenía era la correcta y que era lo que a Dios le agradaba y que era lo que Dios respaldaba. Y de repente le sale el Señor al cruce y se terminó su misión y desde ese momento empezó a hacer la misión de Cristo. Un cambio radical y total cuando él se encontró con la autoridad de Jesús. Por eso es que nosotros, y acá hago un paréntesis, hasta que no nos encontremos, no nos choquemos con la autoridad de Cristo, vamos a seguir edificando nuestra misión, pensando que estamos haciendo lo correcto. Creo que en este tiempo es un tiempo para revisar todo lo que creemos e incluso lo que hacemos. Es un tiempo es un tiempo donde yo entiendo esto y con muchos de los que vengo hablando entendemos creo que lo mismo. El Señor está trayendo
o a través de sus hijos, una manifestación de luz tremenda sobre el mundo entero, pero primero lo está trayendo sobre la iglesia, para que la iglesia revea lo que siempre creyó como algo que estaba perfecto y que estaba bien. Y el Señor está moviendo los cimientos de la iglesia, de todo lo que la tradición y los hombres levantaron, y lo está llevando a poder observar si lo que estamos haciendo y enseñando es lo correcto, porque lo que se viene tiene que ser perfecto. Entonces, muchos de nosotros hemos estado haciendo nuestra propia misión y no su misión. Y en esto de hacer nuestra propia misión, ¿sí? De repente, sin darnos cuenta, nos fuimos separando, fuimos dividiéndonos, fuimos mutilando el cuerpo, fuimos dividiendo el cuerpo, y de repente era la visión o la misión, ¿sí? Del pastor tal, la misión del pastor otro, la misión del apóstol no sé qué, la misión del evangelista no sé otro, la visión del misionero, y fuimos cada uno con nuestras propias misiones, de alguna manera, separando el cuerpo. Pero entiendo que en este tiempo el Señor está haciendo algo glorioso y está volviendo a unir al cuerpo. Y la forma en que lo está uniendo es, le está dando su misión. Nos está volviendo a hablar del propósito, nos está volviendo a hablar de la misión. Y cuanto más lo revisamos y más nos alineamos a su misión y dejamos nuestra misión, es donde nos estamos encontrando y nos estamos disfrutando y nos estamos edificando mutuamente. Y es maravilloso lo que se viene. Pero tengo que tener la humildad de entender que tal vez me estaba equivocando, que pensaba que lo estaba haciendo correcto, que pensaba que a Dios le agradaba, que pensaba que era lo que Dios quería, y de repente cuando me choco con el señorío de Cristo y cuando me choco con su autoridad, me doy cuenta que no era tan bueno, ni tan correcto, ni tan perfecto lo que hacía, porque tal vez estaba detrás de mi misión y no de su misión. Y esto lo tenemos que revisar todo el tiempo. Todo el tiempo lo tenemos que revisar, porque nos basta con que estemos 2 o 3 días sin estar en el espíritu y estar un poquito en la carne, y ya agarramos para cualquier lado. Por eso es muy importante, después podemos ver la vida del espíritu, pero es muy importante, muy, muy importante. Acá vemos a un hombre como Saulo, que es Pablo, y un hombre trascendente en la historia de la iglesia, pero tuvo que encontrarse con el gobierno y con la autoridad del Señor para poder cambiar de rumbo. Otro punto en cuanto a la obediencia. La obediencia nos hace ser fieles al mandato de Jesús en cuanto a la misión. La obediencia nos hace ser fieles al mandato de Jesús en cuanto a la misión. Y vemos de vuelta, ¿la misión cuál era? Termina diciendo Mateo 28:20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es como si enseñar a cumplir las cosas que nos ha mandado es el requisito para que Él esté con nosotros todos los días. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que la misión que Él nos envió es hacer discípulos, y Él nos dice cómo hacer discípulos. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Nosotros, muchos de nosotros hemos obviado esta frase y hemos terminado enseñándole a la gente a cumplir las cosas que a nosotros nos parece que deberían cumplir, pero no las cosas que Jesús envió a que le enseñemos a la gente. Primero nos pidió a nosotros y luego que la enseñemos. Por eso, 1 Corintios 4 dice así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. ¿Fiel a qué? No solamente fiel al Señor, sino fiel a administrar todo esto que Dios nos ha dado. Y realmente la misión es un misterio. De hecho, Pablo dice que a él se le revelaron dos grandes misterios, el misterio del Padre, que es el Hijo, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Y cada cosa que a nosotros no se nos revela es un misterio. Un misterio es algo que no entendemos, que no conocemos, algo que aún no se nos hizo luz, algo que no se nos fue revelado. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle luz al Señor en cuanto a la misión, y que estas tan sencillas palabras de Él, enséñenle a cumplir las cosas que les he mandado, que esto penetre profundamente en nuestro ser y nos rompa todas aquellas cosas que nosotros a veces queremos enseñarle a la gente,
pensando que los estamos haciendo discípulos cuando le enseñamos eso. Como dije cuando arrancamos las clases, tenemos que separar lo que es hacer discípulos de lo que es enseñar teología o doctrina. ¿Sí? Hacer discípulos tiene que ver con la doctrina de Cristo, que no es lo mismo que la teología. O sea, la teología tiene que ver con toda la historia de la Biblia, con toda la historia de Dios, con todos los profetas, los salmos. Está perfecto que lo estudiemos, pero eso no nos sirve en profundidad para ser discípulos. Aporta, sí que aporta, pero realmente fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, ¿qué debemos enseñar? Debemos enseñar las cosas que Jesús nos enseñó. ¿Y qué tenemos que ser? Fieles en enseñarlo. Tenemos que ser fieles en enseñar eso, porque somos servidores de Cristo, somos servidores de Él, ¿sí? Y administramos esas enseñanzas que son misterios para los humanos, para nosotros son misterios que nos tienen que ser revelados. Hermano, incluso para sus discípulos era el misterio, Él se lo enseñaba, ellos se quedaban sin entender. Nosotros hoy tal vez nos quedamos muchas veces sin entender las cosas que Él enseñó. Pidámosle revelación al Señor porque es lo que tenemos que enseñar. Ahora, vamos avanzando. La guía del Espíritu. El segundo, en cuanto a obediencia, pueden sacar mucho más ustedes. Después les dejo esto para que sigan investigando. Ahora, en la guía del Espíritu es el otro pilar que yo creo que es fundamental para alguien que realmente quiere ser discípulos de Jesucristo, que quiere cumplir con la misión. Esta es una característica de los hijos de Dios nacido de nuevo, el ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Siempre cuando digo esto me hago la pregunta a mí, y te la hago a vos también, ¿no? ¿Por quién somos guiados nosotros? ¿Quién nos guía? Muchas veces nos guían las emociones, muchas veces nos guían los estados de ánimo, nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestra tradición religiosa. ¿Quién nos guía? Deberíamos ser guiados por el Espíritu todo el tiempo. Pero para ser guiados por el Espíritu necesitamos darle lugar. Para ser guiados por el Espíritu necesitamos tener comunión con Él. Me encanta a mí el saludo, ese saludo que Pablo hace que es tan completo, cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con ustedes. Y en esta parte la comunión del Espíritu es sumamente importante para nuestra vida. Tener comunión con el Espíritu nos va a llevar a ser guiados por Él. Y ahora, ¿por qué tenemos que ser guiados por Él? Porque la misión la guía el Espíritu. Cuando ustedes pueden tomar la Escritura y ver el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver siempre que el Espíritu fue el que guió. Todas las decisiones las tomaba el Espíritu. Cuando se metían los hombres hacían lío, pero mientras las tomaba el Espíritu todo funcionaba. Por eso que es sumamente importante entender que si nacimos de nuevo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Yo sé que hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser a mí? Yo nunca escucho al Espíritu, yo no siento al Espíritu. A ver, si naciste de nuevo, tenés que ser guiado por el Espíritu. Y el Espíritu va a hablar en el idioma que vos puedas entenderlo. Te va a hablar por sueños, te va a hablar por visiones, te va a hablar a través de la Escritura, te va a traer un versículo, un pensamiento, te va a traer una convicción de que tenés que hacer algo. O sea, de la forma o esa voz interna que te habla, de la forma que lo puedas entender, Él te va a hablar. Pero necesitas tener comunión con Él. Si no tenés comunión con Él, y Él se va a callar seguramente, no te va a hablar. Ahora, la guía del Espíritu es fundamental para andar en las obras que Dios preparó de antemano. Nosotros a veces lo leemos así por arriba, pero esto es tan profundo, porque Efesios 2:10, que muchas veces lo recitamos de memoria, dice, nosotros somos hechura suya, o sea, somos hechos por Dios. Hemos sido creados como una nueva criatura, ¿verdad? Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. O sea, si lo pasamos en limpio, nosotros entendemos que tenemos una nueva vida. En esta nueva vida, nosotros fuimos introducidos a vivir en lo que Dios ya había planeado alguna vez para nosotros. Dios ya lo tenía preparado, ¿sí? Todas aquellas cosas por las cuales teníamos que vivir, pero la única forma de encontrar esas obras que Dios ya preparó para nosotros es por la guía del Espíritu. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, Él le hará saber las cosas que habrán de venir.
Entonces, ¿cómo puedo yo vivir lo que Dios preparó para mí si no puedo escuchar al Espíritu que me hace saber las cosas que habrán de venir? Por eso es que nosotros necesitamos volver, como decíamos el domingo acá, cuando nos juntamos con la iglesia, que tuvimos la hermosa visita ahí de Córdoba, de Willy y Leisa, que nos visitaron, precioso matrimonio con sus hijos, y hablábamos justamente de todo esto, y en un momento llegamos a hablar del Espíritu, y decíamos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer la tarea del Señor si el Espíritu no nos ministra, si el Espíritu no nos guía? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a llevar adelante la misión que Dios tiene si el Espíritu está callado? Necesitamos la guía del Espíritu porque vamos a ver que, o ya lo vimos, que los primeros cristianos fueron guiados por el Espíritu en todo. ¿Cómo yo puedo entender qué es lo que Dios preparó para mí si no puedo ir al Espíritu? Si es Él el que me guía a vivir aquello que Dios ya preparó. Por eso que vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Es importantísima la comunión con el Espíritu. La guía del Espíritu es fundamental para encontrar a los que han de nacer de nuevo. Como enseñamos cuando hablábamos de la evangelización, dijimos que es importantísimo que el Espíritu nos guíe a aquellos que están listos para nacer de nuevo. Eh, la misión comienza por presentar el Evangelio, por evangelizar a la gente después de un proceso, y luego comenzar con la misión de ser discípulo. Ahora, todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu. Y yo voy a tomar dos puntos que, bueno, que siempre lo hablamos, pero vamos a leerlo y vamos a ver qué tremendo, porque Hechos 8, 26, 31 dice, y un ángel del Señor le habló a Felipe, o sea, ya no solamente el Espíritu, también un ángel, ¿sí? También un ángel puede aparecer y darte una orden. Y dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció, como siempre, fíjense lo primero, obediencia, y fue. Y quiero hacer un paréntesis acá. Felipe estaba en el glamour del evangelista. ¿Sí? ¿Qué evangelista no quiere estar predicando y que la gente se convierta y que la gente, y que haya sanidades, y que haya prodigios, y que haya milagros, y que haya liberaciones? En ese ambiente estaba Felipe. Felipe estaba rodeado de una multitud, y imagínatelo, Felipe en medio de toda esa gente predicando, o sea, si Felipe no hubiese tenido un corazón para Dios, estaría hinchado así las noches y decía, mirá todo lo que Dios está haciendo a través de mi vida, soy el evangelista de moda, el evangelista de turno, qué bárbaro, como Dios me usa. Pero Felipe era un hombre del Espíritu. Recuerden que cuando a Felipe lo seleccionan como uno de los 6 diáconos que iban a servir a las mesas, una de las condiciones que tenían que tener era llenos del Espíritu. Felipe era un hombre lleno del Espíritu, y el que está lleno del Espíritu es una persona que es totalmente, no me sale la palabra, humilde. O sea, no está por él, está por Cristo, está por el reino. Y de repente este hombre que está en el glamour del evangelista, deja toda esa multitud de gente para ir a un camino desierto, del desierto, totalmente desértico, donde no había nadie, ni las lagartijas estaban ahí. Él obedece porque el ángel lo manda ahí. Él obedece lo que Dios le manda hacer. Y en el camino dice, vio a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Etiopía está en África, por si alguno no sabe, está en África. ¿Sí? Debajo, ¿sí? Está Etiopía, está Somalia, está, ahí por ahí, y está Egipto, toda esa zona, ahí está Etiopía. Dice, y era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y el etíope respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él, y ustedes saben cómo termina la historia. Ahora, fíjense qué importante cómo aparecen acá esos dos pilares que le dije, ¿no? La obediencia a lo que Dios le está pidiendo y la guía del Espíritu. Anda al desierto, subite a ese carro, predicale a ese hombre, y ese hombre va a llevar el evangelio a África. Entonces, qué importante que es que nosotros en este tiempo, en el afán que muchas veces tenemos, porque a ver, quiero hacer una aclaración. Hay gente que no se desvive por predicarle a nadie, no se desvive por ganar a alguien para Cristo, no se desvive por presentar el evangelio, y hay otros que se desesperan porque tiene que ver con su gracia, con esa gracia evangelística.
¿sí? Hay unos que lo hacen medio como por obligación, porque lo tienen que hacer, y otros porque les nace, porque no pueden estar sin predicarle a Cristo a la gente. Ahora, ese que no puede estar sin predicarle a Cristo, de Cristo a la gente, muchas veces peca, pecan en el buen sentido, digo, ¿no? De mandarse todo el tiempo y predicar sin ser guiado por el Espíritu. Ah, se fuimos mandados a predicar y le predica el que se le cruza. Pero el tema es, de todos los que le predicaste, ¿cuál era el que ya estaba listo para nacer de nuevo? ¿Cuál era el que el Señor ya lo tenía preparado, el que le había abierto el corazón y que había abierto el oído para que te escuche? Eso es sumamente importante, porque desde ahí arranca la misión. Porque cuando vos le predicaste a alguien que ya estaba dispuesto a nacer de nuevo, y esa persona nace de nuevo, el proceso se acelera en cuanto al hacerlo discípulo de Cristo. Porque una persona que realmente está totalmente dispuesta, porque Dios ya lo tenía preparado o preparada para ser discipulado, y crece y avanza en madurez rápidamente. Seguimos, fíjense otro caso, el de Pedro, 8, 17, 20. Fíjense cómo Hechos de los Apóstoles tiene tanta guía del Espíritu. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, o sea, él, fíjense cómo es vivir en el Espíritu, no había tenido una visión, ustedes saben, cayeron los lienzos ahí, y, y dice, y los hombres de Cornelio, perdón, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí estaba hospedado Simón, o sea, Pedro, al que también se conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan, así que baja a verlo y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Qué maravilloso es ser un ministro de Cristo y ser guiado así, donde no estás pensando y dices, bueno, a ver a quién le voy a predicar hoy, que el Espíritu te guíe, que diga dónde está, qué tiene que hacer en cada momento. Qué tremendo, él está, fíjense que él está todavía tratando de entender algo espiritual que le pasó, y Dios está tan apurado como diciendo, bueno, salí de ahí porque lo que viste tiene que ver con lo que viene ahora. Y mira, ahí vienen 3 hombres, escuchalo y andate con ellos. O sea, hay una guía todo el tiempo. Es como el guía turístico, ¿viste? Que te va diciendo, bueno, pare, avance, fíjese esto, mire, él te va guiando, ahí vienen 3 hombres, escuchalo, anda con ellos. Es maravilloso. Y nos tiene que pasar esto. Yo no sé si alguna vez te pasó, pero a mí me ha pasado. Me ha pasado que el Señor de repente te diga, te ponga alguien al lado y dice, a ese hablaré. Ese que está ahí le tenés que hablar. O alguien va a llegar, nos pasó cuando fuimos por primera vez a Paraguay. El Señor había hablado de que no habría Paraguay y no habría Uruguay, y a Uruguay ya estábamos yendo con Silvana, seguramente ¿te acordás, Silvana, de Jorge, el negrito, ¿sí? ¿Te acordás de él? Que estábamos yendo a Dolores, Uruguay. Y por esos días el Señor nos dice, van a ir a Paraguay también, y de repente el Señor me dice, por estos días llegará una persona que viene de Paraguay y será la llave que te abra esa nación. Y yo lo creí porque oía el Espíritu. Y estábamos en una reunión y de repente había 3 personas nuevas y le pregunto dónde eran de Paraguay. Una era de Perú y 2 eran de Paraguay. Y justamente esa señora que estaba sentada ahí, con ella llegamos a su casa en Paraguay. Por eso que la guía del Espíritu es fundamental para poder saber qué hacer. Y a veces, si yo digo, a veces en cosas tontas. Yo siempre cuento esto como algo importantísimo, de ahí arrancamos y terminamos fundando una congregación. Pero cosas tontas como, por ejemplo, a ver, me pasó en los primeros tiempos cuando arrancábamos como cristianos y estábamos, me recuerdo que mi pastor me había dado a cargo los jóvenes. Y mi idea era sacar los jóvenes del templo, romperle la cabeza y que vayan a predicar a la calle, que se metan a la escuela, que era cambiarle totalmente la visión. Y recuerdo que tenía una reunión con ellos muy importante, y como siempre nosotros nos dedicamos al comercio, en aquel tiempo andaba de vendedor ambulante, andaba vendiendo cosas por la calle. Y recuerdo que estaba vendiendo pastelitos, vendía pasteles de batata y de membrillo. Y tenía que ir a esa reunión con los jóvenes y se me venía la hora, se me venía la hora, y me quedaba media docena de pasteles. Y digo, Señor, ¿puede ser que toco todas las puertas y que ninguno me compran media docena de pasteles? Señor, tengo que ir a discipular a estos pibes. O sea, no es mi trabajo, es algo que hago para vos, Señor. Vos no podrías hacer que yo venda esta media docena de pasteles que está acá. ¿Cómo no? ¿Qué me la tengo que comer yo la media docena, Señor? Si tengo que ir, y medio como que el Señor me dijo, bueno, a ver, este niño le voy a enseñar, y voy a golpear una puerta, y el Señor me dice, no, 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 lo escuché claramente al Espíritu, me dijo, no, no es esa puerta, es la de al lado.
Entonces no golpeé ahí, golpeé la de al lado y digo, ¿qué tal? Pastelito, llegaste justo para el mate, ¿cuánto te quedan? O sea, yo digo, a veces hay una pavada lo que estoy diciendo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la guía que Pedro le tuvo? Pero tiene mucho que ver porque a veces Dios te empieza enseñando con esas pequeñeces, para luego decirte, mirá que va a llegar una persona y va a terminar abriendo una congregación en otro país. Pero si le prestás atención en las pequeñeces, Dios te va a hablar cosas más grandes después. Por eso es que es sumamente importante y es fundamental la guía del Espíritu. Aprender a oírlo para poder hacer la misión es fundamental. La guía del Espíritu es determinante para saber dónde Dios nos cerró o nos abrió una puerta para el Evangelio. Esto es muy fuerte. La guía del Espíritu es fundamental para saber dónde Dios nos cerró o nos abrió una puerta para el Evangelio. Muchas veces nosotros queremos predicar en todos lados. Yo soy esos locos que quiere predicar en todos lados, no me importa si tengo que viajar, no me importa, pero el tema es, Dios te envió, Dios te abrió una puerta, y donde estaba yendo, ¿Dios te sigue dejando ir o te la cerró? Miren lo que pasó aquí en este caso, por ejemplo, un caso muy conocido de Pablo. Dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio, que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Ahora, ¿lo podemos ver? Qué tremendo, porque es el Espíritu Santo el que está dirigiendo, el que le está diciendo a Pablo, esta puerta está cerrada, pero te estoy abriendo esta otra. Yo te cierro esta puerta, pero te abro otra. ¿Saben lo que es? Quiero que se imaginen esto. ¿Se imaginan a ustedes a un hombre como Pablo? Un loco que quería predicarle a todo el mundo, que quería llevar el Evangelio hasta donde no conocía, que de repente el Señor le diga, vas a pasar por esas ciudades, pero calladito la boca, ni vas a abrir la boca. ¿Cómo hacer para callar a ese hombre? Un hombre que estaba totalmente apasionado por Cristo, un hombre que sufrió latigazos, que lo apedrearon, que le hicieron de todo y que de repente el Espíritu le diga, no hablas en estas ciudades. ¿Cómo puede alguien, cómo puede alguien como Pablo obedecer a eso? Simplemente porque una persona guiada por el Espíritu. Él entendió que el Espíritu no se lo permitía. Y qué loco es porque de repente hay una historia, la historia cuenta que Pablo en ese momento se siente mal, él se debilita, es como que le agarra una enfermedad, y en medio de todo eso que él está debilitado tiene esa visión de noche. Y algunos historiadores cuentan que es ahí donde lo conoce a Lucas, el médico, y que justamente Lucas era un macedonio. O sea, miren qué locura todo lo que el Espíritu Santo hace. Les cuento algo cortito. El otro día cuando fuimos a Paraguay con mi señora, sabíamos cómo arrancaba el viaje, pero no sabíamos cómo terminaba. Les cuento para que vean lo que significa esto. Salimos desde acá, teníamos que pasar por ahí por El Dorado, a visitar a Graciela, estuvimos con Graciela, seguimos viaje a visitar a los pastores ahí en Puerto Iguazú, ¿sí? A Sol y a Miguel, y ya ahí el Señor empezó a hablarnos proféticamente. El Señor en medio de una oración, Miguel suelta y dice, ustedes no saben a qué vienen realmente, pero en medio del viaje y a la vuelta van a saber para qué vienen a este lugar. Y nosotros tomamos la palabra, el Espíritu empezó a hablar. Y en el viaje nosotros entendíamos que después de ahí teníamos que llegar hasta la casa de los pastores Mesa, de Diego y Eli, y después de eso nosotros queríamos seguir a visitar la congregación que hace 10 años fundamos, pero que hace 4 ya la entregamos. Nosotros ya no tenemos injerencia sobre esa congregación. Y queríamos ir a visitarla y ver qué pasaba, porque Dios nos dijo, retomen Paraguay, retomen la misión en Paraguay. Entonces, por obediencia estábamos yendo a Paraguay. Ahora llegamos a la casa de Diego, y en un momento Diego estaba haciendo un asadito y yo me fui a buscar unas gaseosas, y en el camino, en la calle, el Espíritu me habla. Y en la calle el Espíritu me habla y me dice, claro, porque yo le abro mi corazón, hoy lo hablaba con Germán
Palermo a la mañana y nos matábamos de risa juntos, porque, digamos, yo en mi mente digo, bueno, voy a pasar y a visitar a dos matrimonios pastorales que pastorea Germán, bueno, voy a ayudarlo a colaborar con eso, y de paso voy a ver qué Dios quiere hacer con nosotros lo que alguna vez fundamos. O sea, el tipo una mentalidad de menos cuerpo de Cristo imposible, o sea, lo de Germán y lo mío, o sea, nada que ver. Horrible mi pensamiento. Y el Señor en un momento me dice en la calle, a ver, quiero que entiendan algo, no es tu iglesia ni la iglesia de otro, es mi iglesia. Y ahora quiero que entiendas que venía acá a Paraguay para edificar a mi iglesia. Y me habla algunas cuestiones que son personales y algo que fue tremendo para mí, porque tanto yo como mi señora teníamos un deseo tremendo de llegar a ver a aquellos hermanos que conocemos de hace mucho tiempo, gente preciosa que amamos, llegar y abrazarlos y besarlos, decirle cómo están. Y no sé si algún día vamos a hacer algo vuelta con ellos, no, pero el tema era llegar hasta allí y de repente escuché una palabra bien clarita del Espíritu que me dijo, y acá se terminó tu viaje. Te impido seguir viaje. De acá volvés para Argentina, no llegás a aquel lugar, porque eso es parte del pasado de lo que yo estoy haciendo nuevo. ¿Saben lo que fue para mí eso? Que por 10 años, durante 10 años viajé cada 3, 4 meses a Paraguay, cómo amo a esa gente, el deseo que tenía en mi corazón de volver a verlos, y que de repente el Espíritu te diga, no, 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 hasta acá llegaste, pegá la vuelta. ¿Y qué hicimos con mi señora? Pegamos la vuelta. No fuimos. Y en el viaje nos enteramos que en la casa donde comenzamos la iglesia en aquel lugar, justamente el hombre de esa casa cumplía años. Imagínense si yo me enteraba antes. No sé si obedecía, pero no, sí, iba a obedecer seguro, pero qué tremendo, ¿qué? Cómo el Espíritu te dice no lo hagas y no lo hagas. Y tenemos que aprender a obedecer porque cuando estábamos volviendo, se cumplió todo lo profético que recibimos en ese viaje. Entendimos por qué fuimos, para qué fuimos, lo que viene ahora, para qué vamos a volver. Entendimos todo en el viaje. También hicimos 3.300 kilómetros, tuvimos tiempo para escucharlo al Espíritu, ¿no? Como 2 días de viaje. Pero cuando uno está abierto a la voz del Espíritu, termina siendo su misión y no tu misión. Y esto es muy importante porque uno entiende cuáles son las puertas que Dios te abre y cuáles son las que Dios no te abre. Y lo mismo pasa cuando estás discipulando personas, cuando estás yendo a una casa. Tenés que entender cuándo Dios ya te cerró la puerta de esa casa y tenés que entender cuándo Dios te abrió la puerta de otra casa. Porque esto es fundamental, porque la tarea la hacemos nosotros, pero la iglesia, la misión es de Él. La guía del Espíritu es determinante para saber dónde Dios nos cerró, como decía recién. Bueno, otro caso, fíjense, Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Acá vemos otro, lo contrario. Ahí veíamos cómo Dios cerró la puerta de unas cuantas ciudades y le abrió la puerta de toda una región de Macedonia. Y acá vemos cómo Pablo llega a Corinto. Corinto es una ciudad terriblemente pecadora, un desastre lo que era Corintio, y de repente él dice, no temas, no temas por lo que ve en la calle, no temas por lo que está pasando, no temas por la persecución que puedes tener acá, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y él se queda 1 año y 6 meses ahí, como también en Efesios se quedó como 3 años, y así fue entendiendo dónde Dios le abrió una puerta. Nosotros también tenemos que entender esto. Tenemos que ser guiados por el Espíritu en todo para ser productivos para la extensión del reino. Y ya vamos entrando al final. Si nos disponemos a observar la vida de los primeros cristianos que extendieron el Evangelio de Jesús haciendo discípulos hasta lo último de la tierra, siempre veremos estas dos cualidades, la obediencia absoluta y la guía del Espíritu. La obediencia absoluta y la guía del Espíritu. ¿Cómo estamos nosotros en esto? ¿Cómo estás vos? Porque es bueno que que esto no sea una cosa que escucho y no me analizo. ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros? Los que estamos hoy acá, los que van a ver el video después, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a estas dos cuestiones que son fundamentales, estas dos cualidades? La obediencia absoluta y la guía del Espíritu. ¿Saben qué? Estas dos cualidades se pueden observar solo en aquellos que han alcanzado madurez. No, estas dos cualidades no se ven en gente inmadura. Cuando alguien realmente alcanza madurez, y ahora voy a decir madurez en qué, porque podemos decir madurez, pero no, vamos a ser específicos.
Cuando uno alcanza madurez, uno encuentra una persona que realmente está viviendo en obediencia y guiada por el Espíritu. Hay madurez. ¿Pero madurez en qué? En la claridad de su llamado. Tenemos que tener claro a qué Dios nos llamó. Y espero que esta clase, esta escuela, nos sirva para que nos quede claro a qué Dios nos llamó. Y luego, no solamente nos quede claro, sino que el que alcanza madurez es aquel que empieza a dar frutos, que lo terminan calificando como un escogido por el Señor para la misión. Porque muchas veces vemos gente que no le funciona y yo quiero ser discípulo y no me sale, pero la verdad es, ¿fuiste escogido por el Señor en cuanto a madurez para poder hacerlo? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué? ¿El Señor es malo que de repente llama a muchos y solamente manda a algunos? ¿Qué hace diferencia el Señor con uno y con otro? ¿Le cae mejor uno o otro para habilitarlos en la tarea? No, es simplemente la madurez que tenemos para administrar. Cuanto más madurez tenemos, somos escogidos por el Señor para llevar adelante esa misión. Pero ojo, ojo, no sea cosa que nos quedemos solamente en ese nivel de madurez y no avancemos, porque realmente tenemos que alcanzar a funcionar en esta misión con la mente de Cristo. Necesitamos funcionar en la misión con la mente de Cristo. O sea, Él nos llama, los frutos hacen que califiquemos para poder hacer la misión, pero luego nos tenemos que mantener funcionando en la misión no con una mente humana, sino con la mente de Cristo. Y esto por ahí va a ser lo que seguramente vamos a ver la semana que viene. A ver, vamos y terminando. Dice, un discípulo de Jesús que alcanzó madurez ya no vive para sí mismo, sino que ahora toda su vida vive para la misión del Hijo de Dios. Y como siempre repetimos, lo decimos como loro muchas veces, Gálatas 2:20 dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que si realmente esto que acabo de leer es una realidad espiritual en mi vida, voy a estar llevando adelante la misión. Voy a estar completando la misión que Él nos dejó como iglesia, personalmente y corporativamente. Si realmente ya no vivo yo, como dice ahí, si realmente yo crucifiqué mi yo y Él gobierna en mi vida, Él ahora vive y él ahora hace lo que quiere en mi vida y a través de mi vida. Por eso que necesitamos revisar y chequear todo el tiempo si realmente el yo está crucificado en la cruz. Si el yo está totalmente rendido a la voluntad de Cristo para poder hacer su misión. Por eso que vamos ya terminando y viendo que en la próxima clase lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es esto, ¿no? La claridad de llamado para calificar como escogido y para funcionar en este llamado que es la misión de Jesucristo para nosotros. Esta parte va a ser como a ver, si bien vamos a agregar muchas cosas, pero va a ser prácticamente como un resumen de toda la materia, de toda la clase, perdón, de toda la escuela. Vamos a ir poniendo las cosas en orden de todo lo que vimos para poder entender cómo nosotros debemos, ¿sí?, llevar adelante esta misión, que no se nos escape ningún detalle de lo que el Señor nos pidió que hagamos. Y la última clase que vamos a ver, que no es la semana que viene, sino la próxima, la otra, vamos a estar viendo los padecimientos, ¿sí?, que debe enfrentar un discípulo de Jesús, si es que realmente quiere tener frutos en cuanto a la misión. Y ahí va a ser muy fuerte el final, porque ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, dónde estamos parados realmente en cuanto a esta misión. Así que, cerrando ya hoy, agradeciéndole por estar, agradeciéndole por compartir este tiempo, esperando que haya sido edificación y como le dije al principio, todo lo que vimos hoy se puede ampliar muchísimo. Ustedes tienen la posibilidad de buscar, de ver más esto de que tiene que ver con la obediencia y con la guía del Espíritu. Pero sí entendamos y tengamos bien claro que solamente vamos a poder llevar adelante la misión si es que nos paramos en estos dos pilares que los primeros cristianos nos mostraron, que aquellos discípulos que llevaban el Evangelio hasta el último de la tierra era una cualidad que se veía en todo: obediencia absoluta y guía del Espíritu. Era fundamental. Nosotros no podemos llevar adelante la misión de Jesucristo parado en la carne,
parado en una vida que no tiene comunión con el Espíritu, parado en nuestra propia misión, parado en nuestra propia, en lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos. No, no, tiene que ser parado en la obediencia absoluta al mandato de Cristo. Vayan y enséñenle las cosas que yo les mandé a ustedes que vivan. ¿Y cómo lo hago? Guiado por el Espíritu Santo. Solamente aquellos que realmente quieren hacer la voluntad del Señor lo van a vivir. Así que bueno, con esto ya termino y como siempre, abrimos un ratito ahí para que ustedes puedan compartir, aquellos que quieran compartir, voy a ver el chat también. La cita, ¿cuál es? No sé qué cita habré dicho, bueno, no sé cuál habrá sido, pero Cristina en un momento me dice la cita, ¿cuál es? No sé, algo que dije a la pasada, seguramente, después lo chequeamos. La cita es para investigarla, mi hermana. Se la muevo la mano, ¿no? Investíguela, mi hermana. No, no, si me dicen que es, la digo, no hay problema. Bueno, a ver, ¿quién se ríe, Cristina? ¿Quién quiere compartir hoy esta noche? A ver, ¿quién podría dar un comentario, decir algo? Yo ya no hablo más, voy a tomar agua ahora. Ahora hablan ustedes. No sé si alguno quiere compartir, quiere decir algo. En cuanto a todo lo que hemos visto, ¿no? Obviamente. A ver, les digo a los que están con nosotros que pueden hablar. Porque ellos otra vez me decían, ¿nosotros podemos hablar también? Sí, obvio, pueden hablar. ¿Quién? ¿Silvana quiere hablar? Silvana y Daniel me están haciendo manotazos ahí. Bueno, pará. Si va a hablar Daniel, que cierre Moni el otro celular, porque. Habla vos, Silvana, primero, y mientras Daniel se acomoda. Dejen un solo celular. Mónica, a ver, yo voy a decir Hola. algo. Mónica y Daniel son un matrimonio, están sentados los dos en la misma mesa con dos celulares. A ver, mis queridos y hermosos, porque me voy a ir hasta la costa, me voy hasta la costa, me voy hasta la costa a comer asado con ustedes. Dejen un solo celular. Dale, vamos con Silvana primero, vamos con Silvana. Qué lindo. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Todo La bien. verdad que una noche, una enseñanza espectacular, ¿no? Porque me hace recordar, digo, todas las cosas a veces que uno, como loca, como principiante o como lo que sea, quiere hacer por el bien del otro y quiere que experimente lo mismo que experimenta uno. Y como vos decís, ¿no? Lo hacemos en la carne y sin guía, ¿no? Lo que nos parece, lo que nos fluye en el momento. Y quizás eso muchas veces, en lugar de ser de bendición, termina como algo que no es productivo para la persona que está al lado. Porque, digo, no era Cristo el que estaba gobernando mi vida en ese momento, ¿no? O sea, si bien mediante oraciones y todo nos gobierna, pero quizás no era el momento de la persona y no era que Cristo me decía, no, a ver, no es el momento aún. Me Ujú. está pasando, inclusive en este momento, que estoy aprendiendo mucho con esto, con personas que tengo al lado mío y, y yo digo, y yo hay veces que con mis fuerzas quiero hacer las cosas y digo, no, ahí paro. Digo, no, porque veo que si no hay fruto es porque Dios me está diciendo, eh, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, Claro. ¿sí? Entonces lo que oro siempre, ¿no? Por supuesto siempre, es que Dios me dé la sabiduría como para llegar, eh, para que, bueno, el tiempo lo va a determinar Él, pero que Dios me dé la sabiduría a mí, que sea cuál va a ser el momento, o quizás no sea con esa persona y quizás no sea yo, también está esa, También. porque a lo mejor uno ministra o le va mostrando aspectos y todo, y esa persona te quiere como amiga y te cuenta y, y se siente bien contigo y tú estás siempre con ella y eso, o con ellos, y quizás no soy yo la que le vaya a transmitir.
quizás estoy abriendo un camino y viene otra persona y eh, es Cristo el que dice, no, esta persona le va a predicar y le va a decir, y no soy yo. Esas son cosas que se me han ido cruzando en este tiempo en la cabeza, ¿no? Pensando mientras oraba sobre ciertas familias de acá de Carmelo, y pensaba en eso, justamente, que, que uno quiere obedecer, pero, o sea, obedecer en el espíritu, como enseñaste hoy, que me pareció espectacular y que lo entendí muy bien. Así que eso era lo que tenía para acotar. No sé si está bien, si está mal, Sí, sí, no, pero está es lo que perfecto, siento. te entiendo, sí, te entiendo porque sé tu carga por tu ciudad y por gente, amigas tuyas, Mm, gente que conoces, que también conocemos, y sí, a sí, veces es el momento del Señor cuando alguien entiende lo que le estamos hablando, pero bueno, creo que por la guía del Espíritu Santo vamos a empezar a encontrar, vamos, digo, porque somos parte, ¿no? Esas personas que ya están dispuestas en sí. Carmelo para recibir el Evangelio, bueno. Y en esto vas a ser muy importante porque vos sos un pilar ahí. Así que prepárate, mujer. Amén, amén. Tú que estás aquí, Lo tú que estás recibo. en Carmelo, prepárate. Bueno, Lo recibo. muchas gracias, Sil. Vamos a hablar, vamos a escucharlo ahora a Daniel. ¿Vas a hablar, Daniel? ¿O te fuiste a la playa? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? No, no, estoy acá en el comedor, apagó el celular mi esposa. Muy bien, muy bien. Queremos que nos vean a cada uno. Sí, ya sé que Bueno, no. Sí, sí. ¿Eh? No, iba a decir algo de nuestra intimidad, pero me voy a callar. Habla, No, habla. no, no. Bueno, primero buenas noches a todos. Te voy a hablar de mí. Bueno, yo fui entrenado mucho tiempo, ¿no? Como dijiste vos en parte, y haciendo alusión a lo que hablaron el domingo los chicos allá en la isla, o sea que qué gran amor que tiene Dios por nosotros, ¿no? Porque nos está entrenando en todo. Que te decía que estuve entrenado porque anteriormente en la carne. Vos dijiste, por los frutos se ve la persona, ¿no es cierto? Y te enseñaban en ese lugar que los frutos eran los discípulos. Yo le explicaba a mi mujer, no, los frutos son la madurez tuya que vos vas teniendo cuando vas creciendo. Entonces una vez, como dijiste vos, una vez que vos ya estás preparado, Dios te va a poner la gente a la cual vas a discipular. Yo te digo, cuando escucho la palabra, te escucho hablar a vos, yo digo, este tipo se parece mucho a mí me hirve la sangre, yo quiero salir y agarrarlos a todos, porque vos sabés que no me cuesta hablar con nadie. Hoy fuimos a hacer los mandados con mi esposa y te digo, nos cruzamos, me cuentan su historia y yo quiero hablarles, y, ¿viste? Y te digo, te hirve, pero yo tengo que aguardar, a esperar a que el Espíritu Santo me guíe, o sea, mostrarle que soy obediente y no dejarme mover por mis emociones. ¿Entendés? O sea que tenemos que aprender a esperar en Cristo, que eso es lo que a mí me cuesta un poco. No es, o sea, si Un peco, poco, pecaría, ¿eh? un poco, solo. Si peco sería un pecado santo, porque, viste, es como decís vos, queremos salir y llevarnos al mundo por delante. Y una cosa que a mí que me picó, te la voy a confesar ahora públicamente, cuando vos viniste acá, vos me dijiste, esto es un pueblo, y es difícil cambiar la mentalidad a un pueblo. Entonces yo me reía por dentro, yo dije, es que yo no estoy solo, yo no vengo a hacer lo mío. O sea, si yo vengo a hacer lo que el Espíritu Santo, Dios me manda, y el pueblo me lo como porque a mí no me van a tapar la boca ninguno. Soy capaz de pelearme con todo el mundo, pero espiritualmente, no carnalmente, ¿me entendés? Es una cosa Eso lo que la dijiste vos, palabra lo de... dije yo. Eso ¿Eh? lo dijiste vos, que era un pueblo y que vos dijiste este pueblo es difícil. Yo te dije otra cosa, yo te dije, como le digo en todos lados, porque en todos lados digo lo mismo, porque siempre como que resalta, y la tradición del pueblo, esto que otro. Dios, los discípulos llegaron a lugares donde eran totalmente tradiciones diferentes a la de ellos, todo, y el evangelio está por encima de cualquier tradición, por encima de cualquier cultura, por encima de todo. Cuando el Señor quiere Sí, operar por el Espíritu, rompe lo que tenga que romper. Y y vos, aquí, yo, una cosa que entiendo, Dani, de vos, es como Silvana también, que todos van pasando por ese proceso donde uno en sus fuerzas, por el afán, el amor que tiene por la gente y el afán de querer llevar gente a Cristo a los golpes, como vos decís, porque yo sé que vos lo agarrás a piña,
No, pero No lo hago más. yo sé que tiene ese ímpetu por hablarle y a veces, muchas veces, terminás chocando con la gente por no entender que es el momento que el espíritu a ver, que el espíritu te guía a hablar en el momento justo con las personas justas. Sí. Entonces uno en el afán se lleva por delante todo, pero bueno, por eso que es importante mucho la oración, la oración al espíritu que nos guíe a esas personas Lo que más lindo de esto, lo más lindo de esto, lo más lindo de esto, que yo hablo con mi esposa, que digo, ahora no es como antes, uy, vení que te llevo. No, yo te voy a enseñar otro evangelio. Y una vecina hablando me dijo, porque nosotros somos como, le digo a esa, procedemos como policía, investigamos, averiguamos cómo es la costumbre de la gente, cómo se mueven, para dónde van, dónde están las iglesias ubicadas, qué clase de personas van, es ¿no un es peligro, cierto? Entonces, ¿eh? un peligro, hermano. Si a mí me dieran rienda suelta, no sé, a mí me echan de acá. Qué peligro. No, lo que voy es que hoy, como que con la persona que me cruzo, yo le digo, escúchame, o sea, vos no conocés lo que es el verdadero evangelio. Ustedes piensan que meterse entre cuatro paredes, cantar, gritar. No, viejo, no. Si vos querés escuchar, yo vengo, te enseño, hablo con vos, voy con mi esposa, te mostramos, venís a mi casa, voy a tu casa. O sea, no hay ningún impedimento. Pero vos necesitas aprender realmente lo que es el verdadero evangelio. No es lo que a vos te presentaron. Bueno, ¿y Porque yo ahora lo qué que tenés vos... que hacer? Y ahora tenés que orar por esa gente. Ahora ya le hablaste, ahora tenés que orar Claro, para que sea el momento. sí, sí. Es Bueno, lo que Dani, hacemos. Dani, Sí, gracias por sí, tu charla, porque sé que por favor. ya te conozco, Dani. Te vamos a escuchar hasta las 2 de la mañana. Ya te conozco. Y yo quiero que, a ver, vos estás hablando y allá tu amigo, el que está a la otra punta, yo lo veo a la otra punta allá, se está tapando la boca para no, se está riendo. Aníbal, ¿qué tenés Seguro. que decir vos? ¿Qué querés opinar? Vamos escuchando a Aníbal y ya terminamos, dale. No de tu amigo, no Bueno, opines de tu amigo. sí, sí, hola amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Moni. Hola, Bueno, buenas Amado. noches para todos. Eh, bueno, hoy en día estamos en un nuevo tiempo porque el Señor hace todo nuevo. Estuvimos con mi esposa unos meses un poco apagados, pero el Señor nos empezó de nuevo a zarandear y, y la forma que nos zarandeó es hablándonos que teníamos que ser más obedientes, justamente lo que habla esta clase hoy, y poder escuchar mucho más al Espíritu Santo. Lo empezamos a hacer, empezamos a orar, empezamos a escuchar y empezamos a dejar el obrar del Espíritu Santo. Y bueno, y estamos conversando ya con varias personas, cosa que hacía meses que no ocurría. Justamente porque empezamos a obedecer y a escuchar. Ujú. Y no hay otra cosa. Cuando las cosas no ocurren en la vida de un discípulo es justamente porque o te quedaste dormido y no estás escuchando ni obedeciendo. Particularmente me pasó más a mí que a mi esposa, lo reconozco, y hoy en día, gracias a Dios, estoy volviendo a hacer las cosas como al Señor le agrada y haciendo las cosas en el Espíritu, escuchando, y el Señor me está mostrando y me está guiando, y estoy pudiendo ministrar de una forma distinta, y las personas que estoy hablando les llega lo que hablo porque no lo hablo yo, lo está hablando el Espíritu. Muy Es bien. eso. Gracias, Ani. Gracias. Quería que compartieras un poquito porque también estamos viendo lo que el Señor está empezando a hacer a través de ustedes y bueno, quería que lo compartiera un poquito. ¿Alguien más quiere decir algo más? Si no, nos vamos retirando de esta reunión. No sé si alguien quiere aportar algo, quiere decir algo sobre lo que han escuchado, o si no, nos vamos despidiendo. Ahí ella se acaba de despedir, dice hermosa clase. Lo que me llevó hoy es tiempo para revisar lo que creo y lo que estoy haciendo. Hasta la próxima clase me retiro. Bueno, hay alguien que ya se retiró, no sé si nos retiramos todos, si no, si alguien quiere decir algo, si no oramos. ¿Qué les parece? ¿Oramos?
A ver si hoy le abre el micrófono a ese hombre que la otra vez le pedí hablar. Alexi, ¿te abre el micrófono hoy? A ver, que el otro día queríamos que opinara y se le había ido la esposa y no encontraba ahí lo encontró. El secretario. Hola, ¿cómo andas, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, yo siempre llego un poco tarde para la redacción porque, bueno, salgo de trabajar y llego con la clase ya empezada, ¿no? Pero sí que nos llamó la atención un poco ahí cuando explicabas esto de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿no? Y la verdad que siempre lo vimos como, che, ¿por qué hay escogidos si somos, si todos fuimos, o sea, si fuimos llamados, ¿por qué hay unos pocos que son escogidos, no? Y nunca habíamos entendido que era Madurez. por el tema de la madurez. Claro. Y nos miramos con Fernanda y ¿cómo es? Y dijimos, claro, es por eso, es por la madurez de cada uno, ¿no? La verdad que eso nos... De lo poco que yo he visto, eso me impactó. Eso me impactó, Bueno, verdad la semana que viene nos metemos de lleno ahí entonces, porque vamos a hablar de eso justamente. De que la madurez hace que califiques para lo que Dios tiene preparado, ¿no? Así que bueno, qué bueno que hayan casado eso, porque ya quedaron prendidos para la semana que viene entonces. Muy bien, bueno. Oremos, dale. Sí, orá tranquilo, orá. Escuchamos tu oración, dale. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, papá, por este tiempo que podemos compartir con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la vida de Jorge, que él dispone de su tiempo, Señor, de sus experiencias, de todo lo que ha aprendido en este camino que lleva recorriendo, Señor. Gracias porque nosotros podemos aprender de él, podemos seguir creciendo en él, porque nos anima a ser más, pero no tan solo a trabajar más, sino que a hacerlo mejor todavía, Padre Celestial. Gracias por todo que nos das, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Yo te ruego que bendigas a este hombre y a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, papá, por todo lo que nos das. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Amén. Amén, amén. Amados, que el Señor siga hablando, que el Espíritu siga ministrando, que el Espíritu siga trayendo luz en el entendimiento de cada uno de nosotros, me incluyo, que nos siga mostrando el plan completo, la obra completa, terminada, para que podamos ser buenos constructores, para que podamos ser útil para lo que Él está edificando, ¿no? Que pueda tomar nuestras vidas y que nuestras vidas le puedan servir para lo que Él está haciendo en el mundo entero. Y por favor, que Dios nos abra el oído, que nos abra el oído de nuestro corazón para oírlo al Espíritu Santo todo el tiempo y que sus palabras sean más fuertes que nuestros pensamientos, ¿sí? Que nos rompa, ¿no? Como Él dice, ¿no? Mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, ¿no? Y justamente de eso vamos a hablar la semana que viene, cómo funcionar en la mente de Cristo. Así que bueno, los dejo ahí para que podamos estar todos juntos viendo que va a ser muy, muy interesante lo que vamos a ver. Paz, gracias a todos por estar, ha sido una bendición verlos de vuelta, gracias por participar y bueno, nos estamos viendo entonces en la clase 11 la semana que viene, ya vamos entrando en la recta final. Los amamos, gracias a